¿Por qué otras religiones ven a Jesús de forma diferente a cómo se le ve en Occidente? Para este espacio Liderazgo de Magazine El Buzón de Sugerencias, podemos convertir esta pregunta en una alocución reflexiva, educativa, edificadora y directa. Como quien la formulo que desea que se le explique con la verdad, y como centro de formación haremos con pausas, análisis cultural y fundamento espiritual. El señor Álvarez Almonte a través de Liderazgo de Magazine y El Buzón de Sugerencias. Responde a esta pregunta. ¿Por qué otras religiones ven a Jesús de forma diferente a cómo se le ve en Occidente? Hoy el buzón nos entrega una pregunta profunda. Una pregunta que no busca polémica, sino entender la realidad espiritual del mundo. Porque dependiendo del lugar donde usted nazca, del libro que le enseñen, y de la tradición que lo forme, Jesús puede ser visto de maneras muy distintas. En Occidente, especialmente dentro del cristianismo, Jesús es reconocido como el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, Dios hecho carne. Tal como dice la Escritura. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Juan 1:14. Pero cuando salimos del mundo cristiano, la historia cambia. Y aquí es donde debemos entender cómo lo ven otras religiones. 1. Cómo lo ve el judaísmo. El judaísmo reconoce que Jesús existió históricamente, pero no lo acepta como Mesías ni como Hijo de Dios. Para el judaísmo, Jesús fue un maestro judío, algunos lo ven como un predicador, otros lo consideran un personaje controversial de su tiempo. Pero la razón principal es esta. Ellos aún esperan al Mesías. Según la tradición judía, el verdadero Mesías debe traer paz mundial, restaurar Israel completamente, gobernar como rey. Y como el mundo todavía no vive esa realidad, ellos concluyen que Jesús no fue ese Mesías. 2. Como lo ve el Islam. En el Islam, Jesús es conocido como Isa. Y curiosamente, es uno de los profetas más respetados del Islam. El Islam afirma que Jesús nació de la Virgen María, hizo milagros, fue un mensajero poderoso de Dios. Pero el Islam rechaza dos puntos centrales del cristianismo. 1. Que Jesús sea el Hijo de Dios. 2. Que haya sido crucificado para redimir pecados. Para el Islam, Jesús fue un gran profeta, pero no Dios. 3. Como lo ve el hinduismo. El hinduismo no tiene una sola opinión uniforme sobre Jesús. Pero muchos hindúes lo consideran un maestro espiritual, un gurú iluminado, un avatar, es decir, una manifestación divina. Para algunos pensadores hindúes, Jesús representa un alma elevada que enseñó amor, compasión y sacrificio. Pero no lo consideran el único Salvador ni el único camino a Dios. Porque en el hinduismo existen muchos caminos espirituales. 4. Como lo ve el budismo. El budismo tampoco ve a Jesús como Dios. Muchos budistas lo consideran un maestro moral, un ejemplo de compasión y sacrificio, un hombre iluminado espiritualmente. Pero el budismo no cree en un Dios creador personal. Por lo tanto no interpreta a Jesús dentro de esa idea. 5. Como lo ve el cristianismo. Aquí es donde el cristianismo marca la diferencia. Para el cristianismo, Jesús no es solo maestro. No es solo profeta. No es solo guía espiritual. Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios vivo, el Salvador del mundo. Como dijo el apóstol Pedro. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Mateo 16:16. Y el mismo Jesús afirmó: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Juan 14:6. Entonces, ¿por qué las religiones lo ven diferente? La respuesta es sencilla y profunda. Porque cada religión interpreta a Jesús desde su propia creencia previa.
El judaísmo lo mira desde la espera del Mesías, el Islam lo mira desde la línea de los profetas, el hinduismo lo mira desde su pluralidad espiritual, el budismo lo mira como maestro de sabiduría. Pero el cristianismo lo mira desde la revelación del Evangelio. Reflexión final. La historia humana ha discutido a Jesús durante más de 2000 años. Filósofos lo analizan. Religiones lo interpretan. Historiadores lo estudian. Pero la pregunta más importante no es cómo lo ven las religiones. La pregunta es esta. ¿Quién es Jesús para ti? Porque al final, la fe no es una discusión académica. Es una decisión del corazón. Para liderazgo, el buzón de sugerencias conviene completar la explicación incluyendo grupos cristianos o derivados del cristianismo cuya interpretación de Jesús también presenta diferencias doctrinales. Lo explicaré directo, educativo y sin rodeos, para que el público entienda. Liderazgo, el buzón de sugerencias. ¿Cómo ven a Jesús otras religiones y denominaciones? Ya explicamos cómo lo ven religiones grandes del mundo como el judaísmo, el islam, el hinduismo y el budismo. Pero dentro del mismo mundo que se llama cristiano, también existen interpretaciones distintas sobre quién es realmente Jesús. Vamos a mirar algunas de las más conocidas. 1. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, mormones. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días enseña que Jesús es el Hijo de Dios, pero su interpretación de la divinidad es diferente al cristianismo tradicional. Ellos creen que Jesús es un ser divino literal, pero separado del Padre. Dios Padre tiene un cuerpo físico glorificado. Jesús es considerado el hermano espiritual de toda la humanidad. Incluso dentro de su teología se enseña que Lucifer también fue un espíritu creado, lo que genera una visión muy diferente de la relación espiritual en el universo. Por eso, aunque usan el nombre de Jesucristo, su estructura doctrinal no coincide con el cristianismo histórico trinitario. 2. Los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová también hablan mucho de Jesús, pero su interpretación es bastante distinta. Ellos creen que Jesús no es Dios, Jesús fue la primera creación de Dios, antes de venir a la tierra era el arcángel Miguel. Para ellos, Jesús es el Mesías y Salvador, pero no forma parte de una Trinidad divina. Es decir, Jesús es superior a los humanos, pero inferior a Dios Padre. 3. La Iglesia Adventista del Séptimo Día. La Iglesia Adventista del Séptimo Día tiene una posición más cercana al cristianismo tradicional. Ellos creen que Jesús es el Hijo de Dios, Jesús es divino y eterno, Jesús murió y resucitó para salvar a la humanidad. Sin embargo, su énfasis doctrinal está en temas como el sábado como día sagrado, el juicio investigador, la segunda venida de Cristo. Pero en cuanto a la identidad de Jesús, su visión es bastante similar a la del cristianismo evangélico. 4. Otras corrientes más pequeñas. Existen también grupos más pequeños que reinterpretan a Jesús de diferentes maneras. Algunos lo ven como un maestro iluminado, un profeta moral, un reformador religioso o un símbolo espiritual universal. Incluso movimientos filosóficos modernos lo presentan como un revolucionario social, un maestro de ética o simplemente un personaje histórico influyente. La realidad histórica. Lo interesante es que Jesús es probablemente la figura más interpretada de toda la historia humana. Cada cultura, cada religión, cada movimiento espiritual lo interpreta desde su propia visión del mundo. Pero el cristianismo bíblico afirma algo radical. El mensaje central del Evangelio no dice que Jesús fue solo maestro. Dice algo mucho más fuerte. Jesús es el Verbo hecho carne, el Cordero de Dios, el Salvador del mundo. Como dice el Evangelio. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Juan 3:16. Reflexión final para el buzón de sugerencias.
Muchos pueden hablar de Jesús. Las religiones pueden interpretarlo. Los libros pueden analizarlo. Pero la pregunta que atraviesa los siglos sigue siendo la misma que hizo Jesús a sus discípulos. ¿Y vosotros, quién decís que soy yo? Porque conocer opiniones sobre Jesús no es lo mismo que conocer a Jesús. El buzón de sugerencias. Reflexión final. Después de analizar cómo distintas religiones ven a Jesús, como profeta, como maestro, como iluminado, o simplemente como personaje histórico, queda una realidad imposible de ignorar. Jesús dejó una vara muy alta. No solamente habló de Dios. No solamente enseñó parábolas. Jesús propuso la reforma más radical del corazón humano. Muchos líderes han intentado cambiar el mundo con leyes. Otros con filosofía. Otros con revoluciones políticas. Pero Jesús propuso algo mucho más difícil. Cambiar el corazón del ser humano. Y lo resumió en 2 mandamientos. 2 principios que, si la humanidad los practicara realmente, transformarían completamente la historia del mundo. El primero. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y el segundo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si lo analizamos profundamente, en esos 2 mandamientos está contenida toda la ética humana. Porque quien ama a Dios no necesita que le obliguen a respetar la vida. Y quien ama a su prójimo como a sí mismo no roba, no humilla, no oprime, no destruye. Por eso muchos pensadores consideran a Jesús no solo un maestro espiritual, sino el revolucionario más profundo de la conciencia humana. Porque cambiar sistemas es fácil. Cambiar gobiernos es posible. Pero cambiar el corazón del hombre, eso es la tarea más difícil de la historia. Y esa fue precisamente la propuesta de Jesús. Una revolución silenciosa. Una revolución que no comienza en los palacios, sino en el interior del alma. Así que después de escuchar todas las opiniones, todas las interpretaciones, todas las religiones, tal vez la pregunta final no sea solamente ¿quién es Jesús?, sino algo aún más personal. ¿Estamos viviendo realmente el amor que Él enseñó? Porque al final, la verdadera revolución de Jesús no ocurre en los templos. Ocurre en el corazón. Y como siempre decimos en Liderazgo de Magazine, ¿quién como Dios? Mensajero de amor. Este es mi cierre dramático en Liderazgo Magazine, el buzón de sugerencias. Después de escuchar tantas opiniones sobre Jesús, tantas interpretaciones, tantas religiones, tantos argumentos, quizás alguien podría pensar que todo esto se trata simplemente de teología o de religión. Pero aquí, en Liderazgo de Magazine, no estamos hablando de religión. Estamos hablando de transformación humana. Porque al final de toda discusión, de toda doctrina, de toda interpretación, Jesús dejó algo que nadie ha podido superar. Una vara moral demasiado alta para la humanidad. No fue una ley política. No fue una filosofía compleja. No fue una teoría para universidades. Fue algo mucho más difícil. Algo que sigue siendo, 2000 años después, el mayor desafío del ser humano. El amor. Jesús resumió toda su enseñanza en solo 2 mandamientos. Amar a Dios sobre todas las cosas. Y amar al prójimo como a uno mismo. Si lo pensamos bien, si el ser humano realmente viviera esos 2 principios, no existirían guerras. No existiría odio. No existiría explotación. No existiría injusticia.
Pero la realidad nos dice otra cosa. Hablamos de amor. Pero competimos. Predicamos valores. Pero herimos. Defendemos la fe. Pero olvidamos la misericordia. Por eso hoy no queremos cerrar con una respuesta. Queremos cerrar con una pregunta. Una pregunta que no se dirige a las religiones. Se dirige a nosotros. Si Jesús estuviera caminando hoy por nuestras calles, mirando nuestra sociedad, mirando nuestras familias, mirando nuestras actitudes, ¿podría reconocer en nosotros la revolución de amor que Él enseñó? Porque cambiar el mundo no comienza en los gobiernos, no comienza en los templos, comienza en el corazón humano. Y tal vez nuestro papel en esta historia no sea cambiar todo el planeta. Tal vez nuestra misión sea más humilde, pero igualmente poderosa. Dejar un granito de arena en el desierto y dejar una gota de agua en el mar. Porque cuando millones de granos se juntan, aparece el desierto. Y cuando millones de gotas se unen, aparece el océano. Así que la pregunta queda abierta. No para el mundo. Para nosotros. ¿Qué cambio debemos hacer? En nuestro propio corazón. Para que la humanidad pueda empezar a cambiar. Y recuerde siempre. ¿Quién como Dios? Mensajero de amor. Destellos. ¿Por qué otras religiones ven a Jesús de forma diferente a cómo se le ve en Occidente? Hoy el buzón nos entrega una pregunta profunda, una pregunta que no busca polémica, sino entender la realidad espiritual del mundo, porque dependiendo del lugar donde usted nazca, del libro que lee, enseñen y de la tradición que lo forme, Jesús puede ser visto de maneras muy distintas. En Occidente, especialmente dentro del cristianismo, Jesús es reconocido como el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Dios hecho carne, tal como dice la Escritura, y griega que el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Juan la 1:14, pero cuando salimos del mundo cristiano, la historia cambia, y aquí es donde debemos entender cómo lo ven otras religiones. 1. Como lo ve el judaísmo. El judaísmo reconoce que Jesús existió históricamente, pero no lo acepta como Mesías ni como Hijo de Dios. Para el judaísmo, Jesús fue un maestro judío, algunos lo ven como un predicador, otros lo consideran un personaje controversial de su tiempo, pero la razón principal es esta: ellos aún esperan al Mesías. Según la tradición judía, el verdadero Mesías debe traer paz mundial, restaurar Israel completamente, gobernar como rey, y como el mundo todavía no vive esa realidad, ellos concluyen que Jesús no fue ese Mesías. 2. ¿Cómo lo ve el Islam? En el Islam, Jesús es conocido como Isa, y curiosamente, es uno de los profetas más respetados del Islam. El Islam afirma que Jesús nació de la Virgen María, hizo milagros, fue un mensajero poderoso de Dios, pero el Islam rechaza dos puntos centrales del cristianismo: que Jesús sea el Hijo de Dios y que haya sido crucificado para redimir pecados. Para el Islam, Jesús fue un gran profeta, pero no Dios. 3. ¿Cómo lo ve el hinduismo? El hinduismo no tiene una sola opinión uniforme sobre Jesús, pero muchos hindúes lo consideran un maestro espiritual, un gurú iluminado, un avatar, es decir, una manifestación divina. Para algunos pensadores hindúes, Jesús representa un alma elevada que enseñó amor, compasión y sacrificio, pero no lo consideran el único salvador, ni el único camino a Dios, porque en el hinduismo existen muchos caminos espirituales. 4. ¿Cómo lo ve el budismo? El budismo tampoco ve a Jesús como Dios. Muchos budistas lo consideran un maestro moral, un ejemplo de compasión y sacrificio, un hombre iluminado espiritualmente. Pero el budismo no cree en un Dios creador personal, por lo tanto no interpreta a Jesús dentro de esa idea. 5. ¿Cómo lo ve el cristianismo? Aquí es donde el cristianismo marca la diferencia. Para el cristianismo, Jesús no es solo maestro, no es solo profeta, no es solo guía espiritual. Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios vivo, el Salvador del mundo. Como dijo el apóstol Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Mateo las 16:16, el mismo Jesús afirmó: yo soy el camino, la verdad y la vida. Juan las 14:6. Entonces, ¿por qué las religiones lo ven diferente? La respuesta es sencilla y profunda: porque cada religión interpreta a Jesús desde su propia creencia previa. El judaísmo lo mira desde la espera del Mesías, el Islam lo mira desde la línea de los profetas, el hinduismo lo mira desde su pluralidad espiritual, el budismo lo mira como maestro de sabiduría,
pero el cristianismo lo mira desde la revelación del Evangelio. Reflexión final. La historia humana ha discutido a Jesús durante más de 2000 años. Filósofos lo analizan, religiones lo interpretan, historiadores lo estudian, pero la pregunta más importante no es cómo lo ven las religiones. La pregunta es esta: ¿quién es Jesús para ti? Porque al final, la fe no es una discusión académica. Es una decisión del corazón. Para Liderazgo, el buzón de sugerencias, conviene completar la explicación incluyendo grupos cristianos o derivados del cristianismo cuya interpretación de Jesús también presenta diferencias doctrinales. Lo explicaré directo, educativo y sin rodeos para que el público entienda.